¿Acaso creen que estoy utilizando la misión de K-Influencer de septiembre como excusa para hablar de Christian Yu? Pues están en lo correcto. La realidad es que no voy a venir a hablar acerca de mi amor por Christian, sino quiero que compartamos algunos de los mensajes que él ha estado transmitiendo y que ha aprendido a través de todo lo que ha sido su carrera, pero también su proceso personal. La misión de K-Influencer de este mes de septiembre es coreanos increíbles a mi alrededor. Y la realidad es que había tocado algunas puertas por allí, algunos influencers y demás, también una amiga mía que es coreana. Y la realidad es que no se pudo dar con ninguna de las oportunidades, así que estaba ideando, estaba pensando qué podría hacer para esta misión. Entonces estaba escuchando el nuevo álbum de DPR y Young y de repente se me ocurrió la maravillosa idea. Porque es con coreanos a tu alrededor. Y pues Christian no está a mi alrededor, pero lo estará próximamente en el 18 de octubre en Santiago de Chile. Así que ahí nos recontraremos. Les recomiendo por supuesto que si no han comprado sus entradas, vayan y las compren porque va a estar buenísimo. No va a estar solamente Ian, va a estar Live y va a estar Cream. Así que hoy voy a estar hablándoles de esta persona, la cual ha sido conocida en muchísimas facetas y con diferentes nombres, como por ejemplo BU, Baron, Romeo, DPR y Young, Mairo y por supuesto su nombre, que es Christian Yu. Este cantante, bailarín, director, editor, actor, mi amor, es coreano, australiano. Él nació en Sydney, pero después se mudó para Corea para perseguir su sueño. No les voy a dar ninguna introducción a todo lo que es su vida porque lo pueden buscan Christian Yu en internet y lo van a encontrar. Lo que sí es que me gustaría hablar de varios aspectos de lo que ha ocurrido con su carrera. Toda la movida en el mundo del espectáculo comienza cuando él se muda de Australia a Corea. ¿Qué pasa? Ahí él comienza a tener un canal en YouTube y es B-Boy conocido como BU, donde muchos de los mensajes que promueve es BU, o sea, que seas tú mismo. De acuerdo a una entrevista que hizo recientemente, resulta que él no esperaba ser idol, jamás esperó ser idol. De hecho, él lo que quería hacer era como una especie de movimiento donde invitaba a muchísimas personas a que se unieran a todo lo que es el baile. Entonces, él había comentado que en Corea él estaba recién llegado y que era lo que hacía, empezar a tocar puerta por puerta e invitar a la gente a bailar con él. Él dice, por supuesto que reconoce ahora que podría sonar medio creepy hacer esto en este momento, pero en su momento para él tenía todo el sentido del mundo. La cosa es que un día él va caminando, le entregan una tarjeta y le dicen, lo invitan a una audición. El chabón audiciona sin saber ni siquiera para qué era que lo estaban buscando y resulta que gracias a eso pertenece a la boy band C-Clown. También en una entrevista que hizo hace poco estuvo comentando algo acerca de como el tras cámaras de pertenecer a lo que es una boy band, lo que era la exigencia que les tenían encima, pero además que en la compañía en la que él estaba les fomentaban la competencia entre ellos mismos. Entonces, algo que le parecía a él increíble era ver a otras boy band donde los chicos realmente eran amigos, se relacionaban. Entonces él como que decía, a ellos les permiten hacer eso. No estuvieron mucho tiempo, estuvieron desde el 2012 cuando debutaron hasta el 2015. Cuando él estaba en C-Clown, él había comenzado a hacer algunas cositas de edición, como que tenía esa libertad, entonces él aprovechaba y editaba algunas cositas. Y esto, sin saberlo, se vuelve algo súper recontra importante en su vida más adelante. Resulta que una personita, cuando él tenía el canal en YouTube, esto fue antes de C-Clown, le escribe un mensaje y le dice, che, me encanta lo que estás haciendo, quiero aprender de tus pasos, de tus movimientos, de tus pasos prohibidos y me gustaría unirme a todo lo que es la movida, quiero aprender de ti, también soy nuevo en Corea, así que estaría bueno que nos unamos. Pues mira cómo es la vida, resulta que esa personita que le había escrito y que Chris dijo, sí, che, vamos, veámonos, era nada más y nada menos que Hong Dabin, mejor conocido el día de hoy como DPR Live. La cosa es que ellos dos desde ese momento se hacen los re amigos. Y no sé en qué momento, porque la verdad es que no he buscado tanto, ellos deciden formar una compañía llamada DPR, Dream Perfect Rejoin. Al ya no estar con el tema de C-Clown, está relativamente libre, entonces, ¿qué es lo que comienzan a hacer? Esta compañía DPR comienza a lanzar a su primer artista, DPR Live. Ahí, Christian, en realidad, lo que hizo fue pasar al backstage. Comenzó a dirigir los videos,
Pero sobre todo, algo que es muy reconocido dentro de DPR es su capacidad de edición. En la mayoría de los videos de DPR, al principio se comenta todo el tiempo DPR Visuals más Ian. Eso quiere decir que el video fue editado por él. Hace una sesión con Adobe donde él muestra como que cuáles son las virtudes de trabajar con Adobe Premiere. Para mostrar esto hace como una especie de documental donde también tiene una canción que se llama Zombie Pop. Es como que la primera canción que lanza después de haber estado en lo que es C-Clown, pero tipo como medio al pasar. Tiró la canción, la edición es espectacular, por supuesto, es maravillosa, pero además tipo te muestra muchísimos paisajes, no solamente de Perú, sino también del sudeste asiático. Hermoso, te dan unas ganas de viajar increíble y además también de tener esa capacidad para editar. Además de todo esto que comienza a hacer en la parte de producción de lo que es DPR y los productos de DPR, editando y dirigiendo, también, bueno, tiene esta colaboración donde actúa como protagonista del video de Ciel, el cual, si ustedes no conocen, les recomiendo por supuesto que la busquen porque es re contra conocida. Ella pertenece a la agrupación 21. Pero se ve que Ian quería más, estaba haciendo más cosas y comenzó a trabajar en su proyecto en solitario para hacer su debut oficial como DPR Ian, más allá de lo que era edición y dirección, sino volver a cantar nuevamente. Comienza con un concepto bastante oscuro, él sacó varios videos, en realidad que en este momento yo todavía no lo seguía. El primer video que vi de él fue este que está acá. Apago acá para que se vea mejor un toque así. El primer video que vi de él fue este, Nerves, el cual tiene una temática bastante oscura. Está muy buena la canción, tema y Kente Mononon. Obviamente que se los recomiendo, que lo vean, como todo lo que hace Christian. La cosa es que todas las canciones en este álbum se llama Mairo y que significa Mood Swings in Disorder. Son más o menos de la misma temática, es bastante oscuro y todo se reduce a este acrónimo Mairo. Todos los videos tienen una relación y actúa siempre un mismo personaje, el cual es conocido como Mairo. La cosa es que quizás te preguntarás, pero ¿quién es Mairo? ¿Qué es Mairo? Bueno, resulta que acontece que hay un documental, el que está acá, igual después voy a dejar todos los enlaces en la descripción. Hay un documental en donde él comienza a explicar de dónde viene todo este concepto de Mairo, qué fue cómo hizo para crearlo y todo este cuento. Desde que yo comencé a seguirlo me di cuenta que Christian es una persona que es bastante abierta para hablar acerca de lo que le pasa. Hace sus Instagram Lives y él comienza a hablar, bueno, acerca de qué es lo que pasa, aconseja también a las fans y demás. Bueno, hizo un montón de entrevistas, esta es una bastante reciente donde él está hablando acerca de qué es lo que le pasa internamente. En el documental de Mairo también él comenzó a hablar acerca de quién es este Mairo, porque en realidad él lo identifica como si fuera su alter ego, porque él después de lo que fue la pubertad comenzó a sufrir de bipolaridad. Para esto él da atención psiquiátrica y psicológica e incluso toma medicamentos. De hecho, en esta entrevista que está acá, él había comentado que se tuvo que medicar antes para poder hacer bien la entrevista. Entonces, algo que me gustaría comentar acá y recalcar eso, es el cómo últimamente se ha empezado a hablar más abiertamente de lo que es la salud mental. No solamente en Occidente, sino también en Corea. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Christian, él comenta que comienza a padecer de bipolaridad. Al principio, por supuesto, que no tenía la menor idea de qué era lo que estaba pasándole. Comenta que tuvo varios momentos en los que tenía como una especie de blackout, hasta que como que perdía la conciencia, no sabía qué era lo que pasaba, y después cuando despertaba veía que algo había ocurrido, no sé, estaba roto un espejo en su casa y demás. Entonces, ¿qué es lo que él comienza a hablar? Bueno, él habla directamente acerca de eso y él lo que comenta es que todos los trabajos que ha hecho con Mairo, ahora hace unos pocos meses sacó Mairo 2 y donde también tiene tipo una temática bastante oscura, pero esta vez es como sigue siendo una evolución. Él explica en esta entrevista que está acá acerca de cuál es el concepto de este nuevo álbum, el cual es bastante interesante. De hecho, toda esta entrevista habla un montón acerca de la salud mental y de todo lo que ha tenido que pasar y de también cómo él ha ido utilizando toda esa oscuridad que él siente para poder crear cosas, para poder crear arte. De hecho, si nosotros nos ponemos a ver los videos, posta que tienen un montón de significado, y que lo más importante que me parece es que hay muchísimos fans que se ven reflejados en eso que él está queriendo expresar, que quizás de otra forma no lo podrían ver. Porque por supuesto que tenemos muchísimos conceptos de amor, tenemos muchísimos conceptos de felicidad, del mundo color de rosa,
pero la realidad es que el mensaje o lo que transmite Ian es que, bueno, también hay una oscuridad dentro de nosotros y que, bueno, va a depender de cada uno de nosotros el qué hacemos con eso. Entonces también la imagen que quiere transmitir Ian es el hecho de que nosotros todos estamos teniendo como una especie de batalla interna. Él también lo que está haciendo es transmitiendo ese mensaje, su verdad, desde su vulnerabilidad, para decirle a las personas que no están solos en este camino. Entonces, lo que quiero que también nos llevemos de todo esto que les estoy hablando de Christian es que no tenemos la menor idea de cuál ha sido todo el camino que ha transcurrido una persona para ser quien es ahora. No tenemos la menor idea de lo que le esté pasando adentro, así que creo que la invitación es a que seamos más empáticos, a que también estemos un poco más conscientes de qué es lo que nos pasa a nosotros. Si de repente sentimos que hay algo que no está bien, que podamos también buscar ayuda si necesitamos eso. Hay muchísimas personas que andan por allí sin diagnóstico todavía. Entonces, chicos, chicas, chiques, busquemos ayuda si necesitamos. Hablemos también. Sepamos que no estamos solos haciendo diferentes cosas, así como Christian habla súper recontraabiertamente de lo que es la bipolaridad que padece. Busquemos también nosotros, desde nuestro lado, también hablar desde nuestra verdad. Porque al final de cuentas eso es lo más real y lo más valioso que podemos ofrecerle a nosotros al mundo. Así que bueno, espero que obviamente que le den doble clic a lo que es Christian Yu y todos los trabajos que hace, porque la realidad vale la pena. Que hablemos en voz alta acerca de lo que nos pasa, que seamos más empáticos con las otras personas, porque como ya dije, no tenemos la menor idea de cuáles son las batallas que puedan estar luchando en ese momento. Así que bueno, espero que estén muy bien. Hay que seguir dándole doble clic a absolutamente todo para entender muchísimo mejor lo que nos está pasando y quiénes estamos siendo en el día de hoy. Se me cuida muchísimo, sigamos inquietos, sigamos buscando el significado más profundo a todo, evolucionando, creciendo y por supuesto que aceptándonos y amándonos como somos el día de hoy. Así que bueno, se me cuidan mucho. Besitos, chao.